Jóvenes de tercero. Ahora vamos a ver algo diferente a lo que vimos del teorema de Pitágoras, pero nuevamente trabajando con el triángulo rectángulo. Les dije desde un principio que la estrella principal de los temas de trigonometría es el triángulo rectángulo. Esa es la estrella principal. Ahora, ¿qué vamos a necesitar del triángulo rectángulo? Algo muy fácil. En el anterior tema del triángulo rectángulo, para utilizar el teorema de Pitágoras, solamente bastaba con que supiéramos quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Algunos se equivocaron y no pusieron adecuadamente la fórmula para encontrar o la hipotenusa o el cateto, dependiendo de los valores que les ponía o que les decía del triángulo rectángulo. Pero les aconsejo que den otra repasadita a ustedes en sus conocimientos anteriores, y quiero que dominen cómo encontrar la hipotenusa y cómo encontrar un cateto en un triángulo rectángulo, dependiendo de los valores que nos den. Me tienen que dar los valores. Ahora aquí, para poder yo resolver un problema donde me dan un ángulo de los agudos, un triángulo rectángulo necesariamente debe tener un ángulo recto y dos ángulos agudos. Es necesario recordar lo que vieron en tercero de secundaria. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Luego, si el ángulo recto es de 90, la suma de los otros dos debe ser 90. Estos son complementarios. Este ángulo complementa a este ángulo. Los dos ángulos agudos se complementan. Pero aquí lo importante, lo que quiero que veamos es lo siguiente. Si yo voy a hablar de este ángulo, voy a conocer este ángulo necesariamente me está exigiendo que yo sepa quiénes son estos catetos. La hipotenusa seguirá siendo hipotenusa, la que está frente al ángulo recto. Pero, ¿quién está frente al ángulo alfa que yo necesito ver? Aquí tengo un ojo. Esto quiere decir que se fijen en el ángulo, exactamente de cuál ángulo estoy hablando. Aquí les van a poner un valor numérico. Por ejemplo, que sean 28 grados, 30 grados, 25 grados, etc. Valor conocido del ángulo. Lo necesitamos. Pero para lo demás, yo necesito saber quiénes son los catetos. Aquí están los catetos, ya sabemos. Pero esos catetos van a llevar ahora un apellido. Por ejemplo, yo me llamo Ramón Vega. Entonces mi apellido es Vega. Si en la escuela hablan a algún Ramón, ¡Ramón! ¿Quién voltea? Pues todos los Ramones. Pero si dicen Ramón Vega, sale el maestro Ramón Vega, volteará, ¿verdad? Ahora, pero por ejemplo, si dicen Ramón Vega Cerda, volteará mi hijo. Si dicen Ramón Vega Ávila, voltearé yo. Entonces, eso es lo que nos distingue. Aquí solamente nos va a distinguir una palabra que vamos a juntar. Como este lado está frente al ángulo que yo tengo, se dice al ángulo en cuestión, este se llama cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Qué quiere decir opuesto? Estar frente a.
el cateto está frente al ángulo en cuestión, al ángulo agudo. Ahora, y el otro, pues el otro es cateto adyacente. Adyacente. Se dice adyacente. Cateto adyacente. Yo nada le pongo ADY para no escribir todo eso. Cateto adyacente. ¿Por qué se llama cateto adyacente? Porque está junto al ángulo. Forma el ángulo. Forma el ángulo con la hipotenusa. Ahora, como forma el ángulo con la hipotenusa se llama adyacente. Quiere decir, está junto al ángulo. Y este es opuesto. La hipotenusa sigue siendo hipotenusa. Ahora, vayamos allá, al otro triángulo. En este triángulo quiero ponerle una letra beta. Y vamos a hablar del ángulo beta. Hoy aquí le acabo de poner un ojo. Este ojo me dice que vamos a hablar de este ángulo. Este es el ángulo en cuestión. Por lo tanto, este cateto se va a llamar opuesto. Cateto opuesto. ¿Por qué se llama cateto opuesto? Porque está frente al ángulo en cuestión. O es decir, al ángulo que nos están dando como dato de un triángulo rectángulo. De otra manera, al ángulo agudo que conozco. Que claro, puedo conocer también este. Si aquí me dijeran 30 grados, perdón, que me dijeran 60. Si este sería 60, este tendría que ser 30. Pero ahorita, para no hacerlo bolas, vamos a hablar de este ángulo. Este es el ángulo en cuestión, cateto opuesto. Y este ángulo será, este cateto será adyacente. Adyacente. Cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, lo que quiero que aprendan el día de hoy, solamente que me digan quién es cateto opuesto, quién es cateto adyacente. La hipotenusa seguirá siendo hipotenusa. Y yo, en los triángulos que les ponga, les señalaré de qué ángulo estamos hablando, para que ustedes comprueben lo que les acabo de decir de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa en un triángulo rectángulo. Aquí tienen ustedes 4 triángulos, 1, 2, 3, 4. Aquí he puesto el ángulo X, es el ángulo en cuestión. Y aquí dice colocar cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa donde corresponda en cada triángulo. Aquí se trata del ángulo X, del ángulo Y, del ángulo Z y del ángulo W. Este no es 3, al revés. Es el ángulo W. Este es su trabajo que tienen que realizar referente al triángulo rectángulo y sus lados.